Ándele, dígalo. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Es un placer volver a estar aquí enfrente, hermanos, para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que ya pasaron todos los niños. Hemos preparado un estudio, hermanos, y como voy a volver a repetir algunas cosas que se han dicho antes, hermanos, que el propósito de los estudios es aprender, hermanos, como una escuela, aprender realmente lo que Dios quiere de nosotros a través de la Santa Escritura. Ese es el propósito de predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. En la Escritura encontramos la solución para todas cosas. Y a veces carecemos de sabiduría espiritual, porque si leemos la Biblia, que muchos lo hacen, pero vuelvo a repetir que se ponen un gol de poder estudiar la Biblia, por decir, en tanto tiempo. Pero surge el problema que con esa rapidez de querer abarcar toda la Biblia, a veces no nos paramos y meditamos en las palabras que estamos leyendo. Y es necesario poner un alto cuando tenemos una duda de lo que leemos. Así que los estudios, hermanos, es más para invitar a todos a leer la Biblia. Hay cosas que hicimos, son muy fuertes los estudios, que a veces no los entendemos. Pero también hay cosas fáciles, versículos y versículos que hemos leído a través del tiempo, fácil de entender, pero todavía no se entiende. Y no estoy hablando en general, hermano. Hay algunos que tienen la capacidad mental para poder escudriñar la Escritura y poder entender toda palabra que se lee. Pero hay unos que no, hermanos. Hay unos que no. Cuando uno se propone a leer la Biblia, hermanos, decimos, bueno, pues yo me levanto a las 6 de la mañana y por una hora, hora y media, 2 horas, voy a leer la Biblia. Pues yo aconsejo que si esa hora o 2 horas que vamos a poner de nosotros para leer la Biblia, necesitamos, si es preciso, hermanos, si es preciso, como me ha acontecido aquí a su servidor, que a veces en un versículo ahí me quedo atorado. Porque hay que estudiar palabra, hay que estudiar el significado de ellas, qué es lo que quiere decir en el lenguaje original. O sea, sacar lo mejor que se pueda de cada palabra. Dice, bueno, no tengo yo todo el equipo para poder estudiar el griego, el hebreo y todo eso. Pero búsquese un diccionario. El diccionario lo podemos encontrar en cualquier parte. Hay diccionarios que están muy cerca al significado de las palabras de la Biblia. De perdido nos dan un empujoncito al entendimiento, hermanos. ¿Ok? Vamos a usar unos versículos ahora para que entendamos de lo que se va a tratar el tema. ¿Ok? El tema va a ser la obra de la deidad. La obra de la deidad. ¿Okay? Esto ha venido aconteciendo desde el principio del mundo. Desde el principio ha estado aconteciendo. La deidad, que quiere decir Trinidad, quiere decir tres, ha venido trabajando a través del tiempo, hermanos. Pero ¿cuál es su obra? No confundámonos. Hay simplemente una obra que la Biblia quiere que nosotros sigamos. En el libro de Romanos, vamos a usarlo como introducción, hermanos.
simplemente como introducción. En la carta de los Romanos, perdón, vamos a ver las notas. Allá en el capítulo 15, hermanos, miramos que del versículo 1 al versículo 3 había problemas en la iglesia de Roma. Como hemos dicho antes también, porque hemos usado el libro de la carta de los Romanos para otros estudios, hermanos, pero hay varios casos que el apóstol Pablo quería ayudar a la iglesia de Roma a solucionar. En este caso, el capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok, el versículo ese. Lo que estaba el problema sucediendo, hermanos, que sabemos que hay hermanos fuertes en la palabra. Es lo que quiere decir fuerte. En la palabra, sabios en la palabra. Pero, hermanos, se bajaban a un nivel, hermanos, que no soportaban los problemas de los más débiles. Debe de ponerse a trabajar con los débiles, pues discutían. Dice el apóstol en el versículo 2, dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo bueno, en lo que es bueno, para edificar. Debe de ponernos a alegar, discutir. Mejor vamos a ver cuál es el problema de este hermano. Por lo regular, hermanos, cuando un hermano no quiere entrar en razón, en la iglesia, espiritualmente hablando, es falta de sabiduría. Es falta de sabiduría. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, ¿okay? Los vituperios, o sea, lo que lo desgradaban, de lo que lo vituperaban, cayeron sobre mí. Todos aquellos que pecaban contra Dios, cayeron en Jesucristo. Si Él, dice Pablo, si Él soportó todas estas ofensas y todas estas cosas que se decían, si Cristo pudo soportar todo esto, ¿por qué nosotros no podemos? Es lo que nos da a entender. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nos sentimos más grandes que aquel que sabe menos de las cosas espirituales? Dice el 4, y aquí es donde vamos con el 5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Claramente vemos como Pablo le está diciendo, miren, la Escritura, lo que ya te he escrito, y en ese tiempo era el Antiguo Testamento, hermanos. Era el Antiguo Testamento. Si ustedes tienen problemas en la congregación, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Estás leyendo las Escrituras? Como quien dice, eso yo se lo agrego al versículo. ¿Estás leyendo las Escrituras? Es lo que les quería decir el apóstol. No nomás les enseñaba lo del Antiguo Testamento, dice, porque la paciencia, que es la perseverancia y el consuelo que Dios nos da a través de la Escritura, dice, ¿ok? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Pero dice, bueno, estas son escrituras del Antiguo Testamento. El versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Entonces, se fijan cómo nos trajo del Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Ya nos trajo hasta aquí. O sea, ahora nosotros tenemos no nomás el Antiguo Testamento para aprender lo que Dios quiere de nosotros o cómo quiere que nosotros actuemos como cristianos. Ahora, en aquel entonces, pues existía la ley mosaica, todo eso. ¿Por qué ahora nosotros no podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? Y vamos a descubrir
hermanos, vamos a descubrir muchas cosas, hermano, que no sabemos. Demasiadas cosas que no sabemos. Estos hombres estaban batallando y eran los fuertes en la escritura y todavía así estaban fallando. Hay que estudiar, hermano. Eso es lo que nos da a entender. O sea, en un resumen, hermano, completo, lo que nos quiere decir estos versículos es, hay que conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y la voluntad de Él, nosotros no fallamos. No hay para qué fallar. Así que hay que estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque dicen que en ella está lo que debemos aprender. ¿Ok? Eso es lo que es, hermano. Ahora sí entremos al tema. ¿Ok? Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de ahora y el de por los siglos de los siglos. ¿De quién vamos a aprender? De Él. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 13 y versículo 8, para aquellos que necesiten un poquito más de información. Así que entremos a la obra de la deidad. Vamos a ver algunos pasajes, hermano, que dicen, no, hermano, pues eso ya lo sabemos, pero vamos a ver si verdaderamente se sabe. Quizás unos sí han escudriñado estos versículos principales y quizás algunos no los han escudriñado. En Génesis capítulo 1 y versículo 1, Génesis capítulo 1 y versículo 1, dice, en el principio, y 2, y dice, crió Dios, 3, los cielos, y 4, la tierra. Se parte en 4. ¿Ok? El principio, hermanos, nos da el tiempo. ¿Cuándo se empezó el proceso? Por decir, vamos a poner nuestras propias palabras. O sea, ¿cuándo empezó Dios su obra? Primero, en el principio, que fue un tiempo. Creó, ¿ok? Nos da la autoridad. De Dios. ¿Ok? Y luego, déjame poner aquí, dice los cielos, y luego la tierra. ¿Ok? Este es el espacio y la materia. ¿Por qué la materia? Porque aquí se evolucionó todo, hermanos. El cielo es el espacio que nos da entre la tierra y el cielo. Este es el espacio. La tierra es donde evolucionó todo. Ahí es donde empieza la creación. Y nada más nos dice eso, el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en el principio, que es el tiempo, no había nada, absolutamente nada. Creó Dios, de la nada lo creó. ¿Okay? Los cielos, que es el espacio que hay entre el cielo y la materia, que es la tierra. ¿Okay? Son 4 cosas. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ok. En el versículo 1, ya lo habían dado el hermano, pero necesitamos recalcar esto, que cuando dice que en el principio Dios
¿ok? Que es una palabra plural en hebreo, que se significa Elohim, o Elohim, como dicen mucho, y realmente es una palabra plural, pero se usa con una palabra singular, que es deidad, que viene siendo Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cuales son tres, pero un solo Dios. Detalles chicos para unos, pero detalles muy grandes para otros que no han estudiado bien estos versículos. ¿Ok? Y dijo Dios, vamos al versículo 2. Y dice ahí en el versículo 2, hermanos, ya me lo robaron de aquí está. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, mucha gente dice, ¿cuál es el abismo? Y la tierra estaba desordenada, simplemente no había nada, absolutamente nada. El abismo, hermanos, ok, si la tierra era cubierta de agua, el abismo que nos dice aquí son las profundidades del agua, las profundidades de los océanos, que todavía no existían océanos, que todavía no existían mares. Simplemente era el abismo del agua. ¿Qué más nos dice ahí? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Nos está diciendo claramente. ¿Ok? Cuando hablamos de la Trinidad, ¿ok? Hablamos del Padre, el Padre ordena, el Hijo es el agente, el que ejecuta, y el Espíritu Santo perfecciona. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? ¿Quién se encontraba sobre la faz de la tierra? El Espíritu Santo. Él se paseaba. Simplemente, Él es el que se encontraba presente. El Padre ordena. Hay unos versículos aquí que tengo escritos, hermanos. Ok. El Padre ordena, el Hijo ejecuta. Vemos eso en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Déjenme leerles estos versículos, hermanos. Juan, capítulo 1, el Evangelio según Juan, capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Ok? Y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Ok? El Padre manda, dice Salmo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Hijo, como la gente, es el que ejecuta. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3.
Y el Espíritu Santo perfecciona y completa la obra. Job 26, capítulo 26, versículo 13. Son tres referencias, hermanos, para que podamos entender lo que hace cada uno de la Trinidad. ¿Ok? Vamos despacio para poder entender. Ahora sí vamos a la creación. Dice, bueno, ya lo sabemos esto, hermano, pero vamos a repetirlo. En la creación, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Me adelanté un poquito, hermano, para poder seguir leyendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero si se fijan, hermanos, todavía esto no está completo. Aquí falta mucho todavía. ¿Quién es el que está trabajando? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trabaja en nosotros ahora? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos está queriendo perfeccionar a nosotros ahora? El Espíritu Santo. ¿Quién nos predicó el Evangelio? Jesucristo. ¿Quién profetizó el Evangelio para la salvación? El Padre. Génesis capítulo 3, versículo 15. Son referencias nada más, hermano, para que vayamos entendiendo lo que se está estudiando. Y luego dijo Dios, aquí está la autoridad de Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas y que estaban sobre la expansión, y fue así. Había una separación de aguas, hermano. ¿Okay? Y dice, ¿cuál fue la separación del agua? ¿Cuál fue la expansión? Esta es la expansión. Esta es la expansión. Si leemos Génesis capítulo 2, versículo 6, podemos entender mejor este versículo. En Génesis capítulo 2, versículo 6, dice, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. La separación del agua es el vapor. Muchos decimos ahora nubes y el agua que estaba aquí. Y aquí está la separación. Haga separe arriba de la expansión y debajo de la expansión. A veces leemos muy rápido estos versículos, hermano, y no entendemos. Y dice, vamos a leer el versículo 7. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así, llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Va agarrando forma esto. Ya va agarrando forma. Entonces, si el agua estaba aquí, el agua descubre lo seco y empiezan a surgir la tierra. Y el resto que sobraba, lo llamó mares. Tierra. Y empieza a agarrar forma. ¿Quién está trabajando? El Espíritu Santo. ¿Ok? Y llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en el fruto, ¿ok? Que se esté en él sobre la tierra, y fue así.
Aquí empieza la obra, a completar la obra del Señor, de acuerdo a la tierra. Dijo, hay algunos, estudiantes o escribas, o como le quiera llamar, que dicen que la tierra tiene 4.500 millones de años de existencia. ¿Ok? Otros dicen que tiene 13.000 millones de existencia la tierra. Pero la Biblia, que vamos a hacer después este estudio, nos dice que de Adán a Abraham, 2.000 años, de Abraham de Adán a Abraham, 2.000 años, ¿ok? De Abraham a Jesús, 2.000 años, y de Jesús ahorita a la actualidad, vamos a ponerle 2.000 años. Si sumamos estos tres, nos dan 6.000 años. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Si nos ponemos a buscar, que ahí está todo, el hermano nos dio un resumen, el otro vez también, respecto a los años, y eso es lo que sale, hermanos, 6.000 años. Aunque muchos dicen que tiene mucho más. ¿Por qué? Porque de ahí se produjo la tierra, se hizo de un trueno, después las partículas se empezaron a juntar, y no sé, pero no sé de dónde vino el trueno. Y no sé de dónde vinieron las partículas, si todo era un vacío, completamente un vacío. Fue Dios el que formó todo. Ser un ser con mucho poder para poder no haber nada donde pararse, en un espacio, criar las cosas en un espacio, formar los cielos y formar la tierra. Ese es el Dios que estamos adorando ahorita. Ese es el Dios que debemos obedecer. Ese es el Dios que a veces también desobedecemos. Y lo cambiamos por otro que ha fracasado. Los dioses de la tierra. Y estamos viendo el poder de Dios. Estamos viendo cuál es nuestro Dios. El principio de Génesis nos enseña verdaderamente el poder que Él tiene. Y que nos debemos de sentir orgullosos por pertenecer a un Padre todopoderoso. Debemos sentirnos satisfechos. Debemos de obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Y lo dijo, produzca hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y aquí está el complemento del día y la noche. Dijo en el 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para el día y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y ya fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que señorea el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señoree la noche. Y hizo también las estrellas. Ya empezó a agarrar forma. Ahora, dice algo de estaciones. Dice que todo eso lo creó para las estaciones. Y sí es cierto, hermanos. De ahí los antepasados se guiaban por la luna, por el sol, por las estrellas, los tiempos. Si yo recuerdo a mi padre, que no se encuentra con nosotros ya, que él, una persona de campo, sin ninguna educación, pero él daba los pronósticos del tiempo más certeros que los anunciaba en la televisión. Mira, hermano, mira cómo se está poniendo el cielo. Se está borregando las nubes. Va a estar frío. Y mira cómo se está poniendo aquí. Y mira las estrellas en la noche. Y todo eso me platicaba él en mi niñez. Y esto es lo que quiere decir Dios, que necesitábamos ahora el tiempo. ¿Cómo nosotros podíamos marcar el tiempo?
Entonces, ¿qué hizo? La lumbrera grande para el día y la lumbrera chica para la noche y sus estrellas. Hay algo más. ¿Okay? Nos quedamos que en el versículo 14, ¿verdad? Okay. Y fue la tarde día cuarto, y dijo Dios, produzca las aguas, en el 20, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Los peces del mar, listos para producir. Las aves del cielo, listas para producir. Si nos fijamos atentamente, aquí no vino un huevo primero para que después salieran las aves. Dios hizo todo para producirse. La obra de Dios fue una totalidad, hermanos, para que empezara la producción y empezar a llenar la tierra. A llenar la tierra. Y luego dice el 22, y Dios los bendijo diciendo que fructificar y multiplicaos y llenar las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Todo ya listo para producir. Y dice el 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, imagen Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Y qué dijo Dios en el 28? Y bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio un buen puesto al hombre. Le dio un buen puesto al hombre. Tú vas a mandar en todo esto. Vas a mandar entre los animales. Vas a mandar en todo. Entonces la obra se completa, ¿okay? Se completa con el hombre, con las bestias, con la hierba verde, con el fruto, con la semilla. Y no hizo a Adán siendo un bebito, para que Dios le diga que se multiplicara. Todas las cosas que hizo Dios las hizo listas para producir. La obra de Dios estaba lista a producir. Así que, hermanos, si nosotros vamos a la Biblia y podemos encontrar los tiempos estos, aproximadamente, los años son aproximados, no podemos encontrar 4.500 millones de años. De ninguna manera. Así que si alguien le dice eso y si usted se pone a pensar, pero déjeme darles un consejo. La tierra, los años que tenga, yo creo que para mí no es beneficioso. Lo beneficioso para mí es mi salvación. Eso es lo que es beneficioso. Que tiene millones, pues que tenga millones de años. Para mí cuenta lo que Dios quiere de mí. Para mí cuenta mi salvación. ¿Qué quieren alegar? Bueno, déjenlos solos. Pero mi Dios me dice que tenemos 6,000 años. Nada más, 6,000. Y si tenemos 10,000, no le hace. Yo lo que creo es en mi Cristo. Es en lo que creo. Y es el que me interesa aprender de Él. No cuántos años tiene la tierra. ¿Ok? Así que dijo Dios, multiplicaos, fructificaos y multiplicaos. Dice el 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será ¿para qué? Para comer. Y fue así. 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fíjese la expresión. Una satisfacción del Señor que vio que todo era bueno, de gran manera. Esto nos enseña, hermanos, que Dios no nos da nada medio bueno, algo casi bueno. Dios nos da todo lo mejor. Todo lo mejor. En estos versículos que hemos leído, hermanos, hay mucho aprendizaje. Hay mucho que aprender. Primeramente, el principio, que todo lo que hizo Dios estaba listo para producir. Que Dios es todopoderoso. Que ¿quién se paró en el aire para hacer toda esta creación? ¿Cómo es que hizo la materia? Perdón. ¿Cómo es que hizo la materia? Para que empiece a producir hierba, frutas, produce el hombre, animales, bestias, de todo. Ahí está. Vamos a pasar al capítulo 2. Vamos a leer ciertos versículos. Dice el capítulo 2, versículo 1, y fueron acabados. Déjenme darles una. Aquí empieza la obra del hombre. Ya vimos la obra de la deidad en la creación. Ya lo vimos aquí. Ahora vamos a ver la obra de la deidad en el ser humano. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, no vayan a pensar que Dios se cansó, hermano, de trabajar. No fue así. No se cansa, no es un ser humano. Dios estaba satisfecho de todo lo que había hecho. Y dejó un día y no trabajó. El versículo 4, déjenme indicar. El versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes, aquí está la prueba, antes que fuese, o sea, lo que acabábamos de decir, todo fue hecho, listo para producir, antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. ¿Y cómo producía? ¿Se acuerdan de la agua, la separación de las aguas? Dios no se le olvida nada. Ya que hizo toda la creación aquí, toda la vegetación, entonces algo tenía que tener, por decir, riego, pues se regaba del vapor. Por eso dice el capítulo 2, versículo 6. Todo lo que él hizo en la creación en el campo fue regado por el vapor, la separación de las aguas. Vamos a brincar el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había tomado. Y vamos a brincar al 7, al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara y lo guardase.
Fíjese la obra que le hizo. Le hizo un jardín que, traducido del griego, es el Edén, pero su nombre es paraíso. Lo hizo, ¿para qué? Para que el hombre trabajara. Algo más nos enseña aquí, que Dios no nos hizo para estar de ociosos. No nos hizo para estar nomás pensando cosas que no nos dejan nada de producción. Te voy a dar esto. Todo esto te lo voy a dar, pero tienes que trabajar en él. Tienes que trabajar en él. Esto me lleva a mí, hermanos, que Dios nos dio la salvación. Pero ¿qué nos dijo en Mateo 28, 19? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí vamos a quedar. O sea, Dios sí nos da muchas cosas, pero también nos dice que trabajemos en ellas. Y eso nos lleva al principio de la introducción que hicimos. Tenemos que estudiar la Escritura para poderle servir a Dios ahora en la obra. Dios ya nos dio un paraíso. Cuando nosotros aceptamos, seguir a Cristo, entramos al reino de Dios, que es la iglesia. Ahora ya estamos en ese paraíso. Ya estamos en ese huerto. Lo hicimos. Y ahora nos dice, ¿hay que labrarlo? ¿Qué estamos haciendo para trabajar en él? Él nos da todo. ¿Y ahora qué estamos haciendo para llevar adelante la obra de él? Dice el 15, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en ese huerto. Y luego también le dijo en el 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahí está, hermanos. Muchos privilegios para el hombre. Un huerto, comida, todas las comodidades. Pero, ¿por qué se lo dio? ¿Por qué se lo dio? Esa es mi pregunta ahora. ¿Se fijan, hermano, que Adán al principio no había pecado? ¿No había malicia? ¿Estaba santificado? Puro, y Dios le dio todas esas cosas para él. No podremos decir nosotros también, hermano, que si nosotros mantenemos la santidad, Dios nos puede dar todo. Amén. Nos puede dar todo. Y cuando hablo de todo, estamos hablando espiritualmente, hermanos. Esa salvación, esa promesa que nos hizo, estar con Él en el cielo. Si nosotros estamos como Adán, y en esa purificación que él tenía en ese entonces, cuando Dios le entregó estas cosas, ¿por qué nosotros no podemos ser de la misma manera? Él tenía una inocencia, por eso Dios le dio todo. Tenía una inocencia. La inocencia, hermano, tiene que ver mucho también. Y ahorita vamos a textos del Nuevo Testamento para poder hablar de eso. Hay mucho que aprender de esto, hermanos. Así que, aparte de la creación, aparte de la obra de la deidad en la creación, ahora vamos a la obra del hombre, a la obra de la deidad hacia el hombre. Después del pecado, hermanos, el hombre perdió todos estos privilegios. Perdió todos los privilegios. Fue una separación de él y Dios. Estamos avanzando el libro de Génesis un poquito hacia el capítulo 3, hermanos. Pero cuando hablamos de la inocencia, tenemos algunos textos. Por ejemplo, Mateo capítulo 18.
Mateo capítulo 18, versículo 2 y 4. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Ok? Así que cualquiera que se humille como estos niños, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que existe en los niños? Porque no está hablando que nos hagamos chiquitos, con pañales o cosas por el estilo, hermanos. Está hablando de algo que nosotros podemos tener. Está hablando de la inocencia, de la humildad, de lo que representa un niño. ¿Representaba Adán esto? ¿Representaba una inocencia? ¿Representaba una humildad? Sí, hermano, él no tenía maldad. Y es lo que el propósito de Dios, el propósito de la deidad, es llevarnos a ese estado. A que dejemos la maldad para un lado. ¿Tenían el árbol de la vida? Sí, podían comer. Y ellos alargaban su vida. Cuando son sacados del paraíso, Dios dijo y puso a unos ángeles cuidando el huerto para que no entraran. Dice, porque después van a tomar del árbol de la vida. El árbol de la vida de nosotros es Cristo Jesús. Él es el árbol de la vida de nosotros ahora. Así como Adán tenía un árbol para vivir eternamente, también nosotros tenemos un árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, hermanos. Ahí mismo, en Mateo capítulo 19, versículo 4, dice Jesús respondió, y respondiendo les dijo, no habéis leído, a ver, que es 19, 14, perdón, 14. Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Vuelve otra vez a hablar de esa inocencia, hermanos. Debemos ser humildes. ¿Qué les decía Pablo a los de Roma? Aquellos que somos fuertes, tenemos que trabajar con los débiles. Así nosotros, si somos fuertes en el Evangelio, hermanos, espiritualmente, tenemos que trabajar con los débiles. Aquellos que vituperan el nombre de Dios, hay que trabajar con los débiles. Aquellos que maltratan la obra de Dios, hay que trabajar con ellos también. Que todo se vuelve a repetir, hermano. También nos dejó el árbol de la vida. También nos dejó el árbol del bien y del mal. El mundo es enemigo de Dios. La iglesia es satisfactoria para Dios y nos da a escoger. O quieres vivir eternamente al lado de Él, o quieres vivir eternamente con el mal. Tenemos las mismas cosas que al principio. ¿Qué escoges? ¿Bendiciones o maldiciones? En Cristo Jesús está la bendición. En las cosas del mundo está la maldición. ¿O no fue lo que hizo Dios cuando pecó Adán? Maldició la tierra. Así que, hermanos, por el tiempo no pudimos terminar, pero pusimos cubrir la mayor parte, dando brinquitos como los chapulines, pero tratamos de hacerlo lo más entendible posible, ya que el hermano viene el miércoles y ya no vamos a ayudarle hasta una semana o dos más. Lo que, hermanos, espero que se hagan aprendido de esto y así les dejo si hay algún comentario o algo que